Bueno, yo creo que va a ser una final muy igualada, los dos con muchísimas ganas. Es una gran oportunidad para ambos equipos, más para la Real porque tiene una única oportunidad, pero la verdad que va a ser una final interesante y bonita. Sí, la verdad que en ese sentido, bueno, pues, tanto yo como todo el cuerpo técnico que estuvimos en aquella ocasión, pues muy orgullosos de que hayan llegado a la élite tantos jugadores y sobre todo de esa manera tan repartida. La verdad que no es habitual ver llegar en una camada, en un año, a tantos jugadores a los primeros equipos y en esta ocasión, pues mira, ellos en mayo del 2015 pudieron disputarla juntos y ahora pues bueno, son rivales y seguramente que grandes amigos. La humildad, a mí lo que más me sorprendió de ese grupo era la humildad. Jugadores como bueno, pues Villalibre, Oyarzábal, Allen, Muñoz, Guevara, no me quiero dejar a ninguno, ¿no? Córdoba, Íñigo Vicente, Perú, todos una gran familia y sobre todo pues, bueno, pues, peleando por un mismo objetivo, aun siendo de diferentes equipos y sobre todo pues, bueno, eran los primeros en estos grandes jugadores que hoy son en el día de hoy, pues eran los primeros en hacer las cosas, en poner esa voluntad y ese ímpetu, ¿no? En aquella camada, pues para mí era Igor Zubeldia, por parte de la Real, que hoy está más retrasado que en la posición que jugó en aquella temporada, y Villalibre era en ese momento el hombre que más destacaba y el que marcaba la diferencia. Luego, pues, por circunstancias, Oyar fue el primero en llegar a la élite del fútbol y que también estaba a un grandísimo nivel, por supuesto. Increíble. La experiencia de Mallorca fue algo bárbaro, ¿no? Era todo unión, todo un grandísimo ambiente. Unai Simón ponía un poco todo el jolgorio dentro del vestuario. Oyar ponía el ímpetu. Era todo muy fácil llevarles. La verdad que para el cuerpo técnico fue muy fácil gestionar ese equipo. Seleccionar los jugadores. Hubo gente que no pudo llegar a la fase final, como Ander Guevara, que estuvo en las otras fases, que le tienes que dejar fuera un poco por normativa del torneo, ¿no? No puedes llevar a todos los jugadores que quieras de cada uno de los equipos y para mí eso fue, pues bueno, el quebradero de cabeza. Luego lo demás fue todo muy sencillo porque ellos ayudaron un montón. Sobre todo el mantener la portería a cero, ¿no? Yo creo que el equipo que marque, aunque son dos estilos totalmente diferentes, pero el equipo que marque va a tener muchas posibilidades de llevarse la final. Pues tremendamente alegre, ¿no? Hubiese sido pues, un honor que hubiese sacado la trompeta. Era muy joven y bueno, pues ahora ha cogido un rol dentro del vestuario del Atleti muy importante y sobre todo pues siendo joven, yo creo que es una persona muy respetada en el vestuario. Bueno, pues un poco las anécdotas de Mallorca fue el baile de Unai Simón con las alemanas en el hotel, porque nos metieron en pleno Magaluz para disputar la final de la Copa. Eso fue algo, vamos, está grabado en vídeo, así que Unai que no se porte mal. Y luego, pues bueno, la que le preparamos tanto a Perú como a Íñigo Vicente fue Iñaki Sena e Ibai, quienes prepararon un poquito una carta que venía de la Federación Española, que había un control de doping y tal, y bueno, pues fue, imagínate el cachondeo, ellos estaban cagados porque había un control y luego a la mañana siguiente les dijimos que no era cierto y tal, bueno, como que habían dado positivo y bueno, la verdad que el ambiente era extraordinario. Bueno, pues que disfruten, que para alguno puede ser la única final de su vida, porque es muy complicado llegar a cualquier final, y lo más importante, juego limpio, que disfruten y que lo den todo, ¿no?